Lucas capítulo 10. Vamos a leer, mis amados, en el verso 30. Verso 30 dice así: y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole se pasó, dice, de un lado también. Verso 33 y 34. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre una cabalgadura, llevóle al mesón, dice, y cuidó de él. Quiero primeramente hablarles de la parte literal de esta parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Según, hermanos, los comentaristas bíblicos, entre Jerusalén y Jericó habían 24 kilómetros. Dicen los comentaristas que era un camino muy peligroso donde abundaban los ladrones. Este hombre que descendía y cayó en manos de ladrones era alguien del pueblo de Israel, era un judío. Y dice que el primero que pasó por aquel lugar era un sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran aquellos hombres que estaban encargados en el templo. Eran hombres israelitas de la tribu de Leví, que Dios había constituido sacerdotes para que ellos también, hermanos, estuvieran velando por el pueblo, por las necesidades espirituales del pueblo de Israel. Pero dice que cuando lo vio aquel hombre que estaba tirado en el camino, dice que pasó de lejos. Y luego dice que descendía también un levita. ¿Quién era un levita? Un levita, hermanos, era alguien de la tribu de Leví. No era igual que un sacerdote, porque un sacerdote, aunque era levita, pero era de la familia de Aarón, de los hijos de Aarón. Ellos eran los sacerdotes, Aarón y sus hijos. Pero cuando se habla de un levita, no era un sacerdote. Recordemos lo siguiente, mis amados hermanos, que Leví tuvo 3 hijos. Uno se llamaba Gersón, el otro se llamaba Merari y el otro se llamaba Coat. Así que Dios escoge a la familia de Coat, de donde venía Aarón, para que ellos fueran los sacerdotes. Pero los otros 2 hijos, Gersón y Merari, ellos también eran levitas. Sus hijos también eran levitas. Así que Dios les va a dar una función importante también a ellos, pero no de hacer sacrificios, porque esa función solo se la dio a los sacerdotes, hijos de Aarón. Así que pasó el levita también, y cuando vio a aquel hombre que estaba tirado en el camino, dice que pasó de lejos. Pero luego dice que pasó un samaritano. ¿De dónde era un samaritano? En el año 975 a.C., el pueblo de Israel hasta ese año era una sola nación. Pero en ese año, hermanos, en los tiempos de Roboam, el hijo del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en 2. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, su capital era Samaria, y el reino del sur, su capital era Jerusalén. Más adelante, allá por el año 721 a.C., dice el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, dice la escritura que vino el rey de los asirios, y dice que llevó cautivo a este reino, que era el reino del norte, cuya capital era Samaria, se los llevó cautivo hasta Asiria y los puso, dice, en las ciudades de los medos, en las ciudades de los asirios. Y luego, para que este reino, para que Samaria no quedara sola, porque solamente había dejado a los pobres del pueblo, dice que trajo gentes de Babilonia para que vinieran a poblar a Samaria. Así que para el tiempo de Jesús, hermanos, los samaritanos era una mezcla de todos aquellos hombres que habían venido de Asiria y de Babilonia y se habían mezclado con los pocos israelitas que habían quedado en este lugar. Así que se habían mezclado y por eso se les llamaba, hermanos, samaritanos.
el que había caído en manos de ladrones era un judío, era un israelita, pero pasa un levita, pasa un sacerdote que era un israelita y ve a su hermano ahí caído y no hace nada, se pasa de lejos. Pero luego viene un samaritano que no era del pueblo de Israel, no era un judío, era una mezcla de hombres paganos con los israelitas de ese lugar. Pero este samaritano, dice la Escritura, que fue movido a misericordia, tuvo compasión de este hombre, limpió sus heridas, lo ungió, dice, con aceite y con vino, y luego lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón también. Y luego dice que cuando el siguiente día había de partir, sacó 2 denarios y le dijo al huésped: cuídame a este hombre, y yo cuando venga, le dice, cuando venga te voy a pagar todo lo que demás gastares. Jesús, hermanos, a través de esta parábola está tomando como ejemplo este lugar para enseñarnos el peligro de este mundo, el peligro espiritual que hay en este mundo. Porque vean ustedes cómo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en los cuales el Dios de este siglo, y vean mis amados hermanos que cuando dice el Dios, hermanos, no es con D mayúscula, sino que es con una D pequeña, es con una D minúscula, para referirse, hermanos, al príncipe de este mundo, que es el diablo y Satanás. Por eso dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el peligro que hay en este mundo. No olvidemos lo que decía también el apóstol Pedro, que Satanás, dice, vuestro adversario, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y aunque dicen, mis amados, los que saben acerca de esto, de los leones, dicen que en realidad los que cazan son las leonas. Pero cuando la leona sale a cazar y no logra llevar nada, el león, hermanos, está por ahí y ya tiene hambre. Entonces, cuando él sale en esa situación, cuando tiene hambre, es un animal peligroso también. Por eso dice el apóstol Pedro, tomando esa semejanza, Satanás, vuestro adversario, anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Y es entonces ahí donde está el otro consejo, pero esta vez el consejo del apóstol Santiago, cuando dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Satanás es muy astuto, utiliza la mentira y trata de convertirla en una verdad también, porque no olviden que las mentiras que más engañan son aquellas que más se parecen a la verdad. Una mentira, para que pueda engañar, debe de llevar algo de verdad. Y eso es lo que hace Satanás. Esos son los peligros con los cuales nosotros nos encontramos todos los días. Y por eso Jesús, en la parábola que estamos estudiando, nos está advirtiendo de todos esos peligros.